Muy amados hermanos y amigos todos, sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honramos al Señor, damos muchas gracias al Señor porque Él nos permite reunirnos, aunque sea de esta manera, compartir la palabra del Señor. Creo entender que ustedes, también yo, amados hermanos, quisiéramos estar físicamente juntos, congregarnos en un mismo lugar. Sería todo tan hermoso, lo creemos así. Sin embargo, queremos recordar a la iglesia del Señor que la conformación del cuerpo de Cristo no tiene que ver solo con la cosa física. No es que solo somos iglesia cuando estamos físicamente reunidos. La Escritura dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es verdad, está muy bien. Pero la iglesia como cuerpo de Cristo es usted, su familia, los hijos, los papás, ¿no? El hermano que vive cerca, ¿no? Todos somos iglesia del Señor. Por tanto, aun cuando nos reunamos por casa como debemos hacerlo, la Escritura va a decir por palabra del Señor Jesucristo, basta que se reúnan dos o tres en el nombre de Jesús y allí hay promesa. Yo estaré en medio de ustedes, dijo el Señor. Por tanto, si la familia se reúne, en algunos casos se reúne solo el matrimonio porque los hijos están crecidos y en sus casas. Se reúne solo el matrimonio y ora al Señor y está frente a la palabra del Señor. Allí se cumple lo que dijo el Señor. Si se reúnen dos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por tanto, si se reúne la familia o se reúnen dos matrimonios o se reúnen dos familias que viven cerca y comparten el cántico y la oración y la alabanza y la ofrenda al Señor, entonces, ¿qué duda hay que allí hay iglesia del Señor y que el Espíritu de Cristo, el bendito Hijo, está en medio presidiendo? ¿No sé? En el nombre del Señor les exhortamos a no dejar de congregarnos de esta manera mientras, como algunos tienen por costumbre, dice el apóstol. Luego el Señor nos dará oportunidad de reencontrarnos físicamente para gloria de su nombre. Amén. Gracias al Señor. Muy bien. Quiero invitarles, hermanos, que compartamos, por favor, una lectura de la palabra del Señor. Proverbios, libro de los Proverbios, Salmos y Proverbios. Proverbios número 8. Proverbios número 8. Por favor, vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 16. Proverbios 8 a partir del verso 12. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hermanos, hemos examinado antes en la lectura en la que hoy esperamos avanzar un poquito allá de Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 2 también. Si un hermano gusta y quiere tenerlo abierto allí, está bien, puede hacerlo, está muy bien.
Pero hemos observado aquí en 1 Corintios capítulo 1, el verso 24, centralmente, verso 24, que dice: más para los llamados, o sea, para nosotros, para la iglesia del Señor. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Déjelo marcado, por favor, ya volvemos a 1 Corintios. En lo que hemos leído del proverbio de Salomón, en una gracia del Señor, Salomón escribe acá y le da en una cosa de revelación, no hay duda que es así. Le da a la sabiduría una vida propia, le da una personalidad, le da una voz, ¿no? Le da una forma de comunicación. ¿Y qué dice? Cuando comienza el capítulo 8, dice: no clama la inteligencia, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, ¿no? La sabiduría, entonces, con una forma, con un cuerpo, con una figura, con una voz, ¿no? Está claramente hablando. Dice: no clama la sabiduría y da voces la inteligencia. ¿Y qué es lo que dice? En lo pertinente para el día de hoy, en el verso 12 dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. Mire, es interesante, porque va ligando cosas que la iglesia conoce, que la iglesia sabe, pero que este es el momento de avanzar, de dar un paso importante en el entendimiento que el Señor ha puesto en nosotros. Versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Habito con la cordura. Liga, relaciona entonces la sabiduría y la cordura. Ustedes saben que lo opuesto a la cordura es la locura. El que no es cuerdo es porque está trastornado. Pero interesante si lo vemos en la Escritura, en la palabra del Señor, porque el Espíritu habla allí en Romanos capítulo 12, aunque no lo ubique, no importa, pero en Romanos 12:3 va a decir: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El llamado aquí es a considerar, amados hermanos, que somos cuerpo de Cristo, que no debemos conformarnos a las formas del medio donde nos desenvolvemos, a la forma del sistema, y que debemos aprender a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es culto intelectual, racional, inteligente, culto espiritual, finalmente. Muy bien. Pero dice que cada uno piense de sí, en esos términos, piense de sí con cordura. O sea, y aquí dice, Proverbios 8:12, yo, la sabiduría, habito con la cordura. O sea, pensar de la manera que el apóstol se lo dice a los romanos, tener ese entendimiento es una manifestación de que hay inteligencia en el alma. El análisis diría: ¿y qué pasa si alguien no piensa de sí con cordura? Y alguien se siente capaz solo, y alguien quiere tomar su propio camino, y alguien quiere ir donde le parezca y venir donde quiera. Bueno, la sabiduría habita con la cordura. Si alguien no tiene cordura, si alguien actúa de otra manera, entonces hay una señal ahí, ¿no?, que debemos considerar. Muy bien. Leo entonces, Proverbios 8:12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos.
como está escrito, no en la abundancia de pensamiento, hace referencia al consejo, especialmente en términos de ancianos, ¿no? Aquellos que por la gracia del Señor portan la sabiduría para gobernar, para dirigir. No olvide que los ancianos han sido constituidos en la iglesia del Señor para gobierno, para establecerse en la gracia de Dios, ¿no? De manera de desarrollar el trabajo ministerial que el Señor nos permite en su misericordia. Pues bien, dice que la sabiduría halla la ciencia, no haya el conocimiento en los consejos, allí se manifiesta. Verso 13 dice, el temor del Señor, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbio en el capítulo 1, el verso 7, que ustedes conocen de memoria, dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y acaba de decir en el verso 13, el temor del Señor es aborrecer el mal. O sea, aborrecer el mal es sabiduría. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y aquí dice el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, una segunda señal de sabiduría. La primera era ubicarse cuerdamente como parte del cuerpo. La segunda, verso 13, es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Dice el Señor, la soberbia, hermanos, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Y si lo aborrece nuestro Padre, los hijos que obedecemos debemos aborrecer lo mismo que Dios, nuestro Padre. Amén. Verso 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Y de aquí en adelante comienza a establecer lo que hoy queremos compartir por la gracia de Dios. Dice la sabiduría, mío es el poder. 15. Por mí reinan los reyes. Por la sabiduría. Por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Por mí, dice. Verso 16. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. O sea, lo que está diciendo es que no habría gobierno sin sabiduría. Por mí, dice. Si no hay sabiduría, no hay gobierno, entonces. Brevemente, vamos a volver un poquito acá, pero brevemente hacia su lado derecho, unas pocas hojas. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Es solo la última frase, pero necesitamos leer el versículo completo. Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, una palabra de sabiduría. Hay que añadir entonces más fuerza. Pero dice, en oposición a la fuerza, ese es el punto. Pero dice, la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría es provechosa para dirigir, provechosa para gobernar entonces. Por eso que en el Proverbio 8 dice, por mí gobiernan los reyes. Por mí los príncipes toman autoridad. Es por causa de la sabiduría. Sin sabiduría no habría gobierno. Sí, pero ya dijo aquí también que la sabiduría es el temor del Señor y el temor del Señor es aborrecer lo malo. Por tanto, si hay sabiduría, hay gobierno. No debería, mire, déjeme avanzar un poquito. No debería establecerse ningún gobierno sin sabiduría. Ese es el punto. Pero ¿qué es la sabiduría? Es el temor del Señor. Y el temor del Señor es aborrecer lo malo. Por tanto, lo que está diciendo es que aunque hoy día el mundo, cada país tiene su propio gobierno y todos establecen su forma y sus normas y sus leyes y su forma de comportamiento, el problema es
que uno, si lo examina en la gracia de Dios, se da cuenta de que finalmente no hay gobierno. Si le parece un poco exagerado, le ruego me perdone. Pero observe, por favor, que ningún gobierno, ninguno, hermano, de lo que conocemos, de lo que aparece en las noticias, ningún gobierno hace lo que le place, ninguno. ¿Por qué se han producido ciertas leyes en este país que benefician a los más pobres, que ayudan, que entregan un bono, que resuelven cosas, que el 10%? ¿Por qué? ¿Porque lo decidió el que gobierna o porque lo decidieron los desórdenes públicos? ¿Por qué en un país tan grande como Estados Unidos se puso en jaque el gobierno hace como un mes atrás, antes que hubiera el cambio de autoridades? Porque llegó una turba al palacio ahí donde gobierna quien debe gobernar y se produjo un movimiento tan fuerte, tan violento, que terminó provocando algunos cambios y fue una noticia del mundo. ¿Qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los gobiernos en Europa? Después de cada marcha en que la gente se levanta y destruye, parecido a como ocurre acá, si acá lo que hacemos es imitar lo que se hace en otros lugares. La pregunta es, ¿gobiernan los gobiernos? ¿Gobiernan los reyes? ¿Y por qué no gobiernan? Porque no hay sabiduría. Porque la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor es apartarse, es aborrecer lo malo. Sí, pero lo hemos conversado alguna vez ya desde este lugar, desde esta tribuna. Hemos dicho ya que lamentablemente los gobiernos, los que legislan, los que hacen justicia, ninguno está preocupado de observar lo que Dios ha dispuesto respecto de cada una de las materias. Aunque Dios ya lo ha dicho todo y está todo escrito, basta solo entender, basta solo oír la voz del Señor hablándonos por su palabra. Y eso es temor de Dios. Porque quiero decirle, si usted me acompaña por la gracia de Dios, ¿recuerda usted? No le pido que lo busque porque lo conoce mucho, pero allá en Génesis capítulo 3, en el versículo 6, cuando la serpiente conversa con la mujer, la serpiente le dice que no tiene que obedecer a Dios, lo que hacen los gobiernos de la tierra hoy. No tiene que obedecer a Dios, le dice la serpiente a la mujer, porque sabe Dios. Le dice que el día que coman de ese árbol prohibido por Dios, van a ser igual que los dioses, conociendo el bien y el mal. Así le dice la serpiente. ¿Y qué hace la mujer? Escucha la palabra, le queda y después en la tarde, al día siguiente, en la mañana, va y empieza a rodear el sector y camina y mira el árbol y va y lo vuelve a mirar otra vez. En algún minuto se acerca y dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, pero sobre todo dice codiciable para hallar sabiduría, para alcanzar la sabiduría. Y en una parte era cierto, hermano. Era cierto, porque iban a conseguir la sabiduría humana. No la que Dios el Padre había prometido darles y les iba a dar y le estaba compartiendo cada día que avanzaban y que crecían. No. Ellos quisieron la otra sabiduría. Se apartaron de Dios, desobedecieron a Dios, dejaron el gobierno de Dios para tomar su propio camino y adquirir su propia sabiduría. Así gobiernan los reyes de la tierra. Así gobiernan los presidentes, los primeros ministros de todo el mundo, lejos de la sabiduría de Dios. Y como la verdadera sabiduría es el temor del Señor, y el temor del Señor es aborrecer lo malo, entonces todos gobiernan, ostentan autoridad y poder,
pero ninguno tiene capacidad de gobierno conforme está dicho. No lo hacen así. ¿Qué diferencia hay con lo que Dios nos enseñó, con la forma en que Dios, el Señor, ha dispuesto las cosas? Mire, por ejemplo, Deuteronomio, en el capítulo 10. Deuteronomio, hermanos, dije 10, perdónenme. Deuteronomio capítulo 34, discúlpenme por favor. Deuteronomio capítulo 34, eso es versículo 9, ahí sí. Moisés se está despidiendo. Han terminado los 40 años de viaje por el desierto. El Señor le permite a Moisés que escale al monte Pisga. Ya desde allá observe, ¿no?, por sobre el río, observe la tierra de Canaán, donde el Señor va a llevar al pueblo. Luego, bueno, hay un trato del Señor, hay una palabra del Señor, y Moisés entonces tiene que despedirse del pueblo, tiene tiempo de honrar al Señor, de alabar al Señor. Muy bien, capítulo 34. Ya Moisés, capítulo 34, ¿lo tiene? Verso 1, por favor, verso 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Luego va a decir que muere allí, Moisés. Va a decir también en el verso 8 que los hijos de Israel lloraron, hicieron luto por 30 días. Pero por favor atienda al verso 9, les ruego, verso 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del poder de sabiduría, lleno del poder de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron. Los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pero observe que el Señor le llenó de espíritu de sabiduría y no le llenó de fuerza, no le llenó de conocimientos técnicos, ni le dio capacidad para ubicarse en la cosa geográfica, ni siquiera le dio más poder como general de los ejércitos de Israel, ni siquiera eso. Sino que le dio el espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque tenía que gobernar. Y como dice Eclesiastés capítulo 10, verso 10, la sabiduría es necesaria para gobernar. No se puede gobernar sin sabiduría. Un texto que ustedes conocen mucho, Primera de Reyes capítulo 3. El Señor habla con Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón era un joven que ya había sido designado como rey en Israel, pero seguía siendo muy joven. Y cuando Dios le dice, pídeme lo que quiera, ¿qué hace Salomón? Desecha las otras opciones, desecha todo lo demás y le dice, Señor, yo prefiero la sabiduría. Por sobre el dinero, Señor, dame sabiduría. Por sobre el poder, dame la sabiduría. Por sobre la vida de mis enemigos, dame sabiduría. Entendía, el Espíritu trataba en ese tiempo con Salomón. Y él entendía entonces que la sabiduría es necesaria para gobernar. No se puede gobernar en el orden de Dios, a la manera de Dios, si no hay sabiduría. Y hablamos de todo el gobierno, hermanos. No nos metemos en la cosa política, ni creemos, nunca creemos, yo espero nunca creeremos que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debe meterse en política contingente, integrar algún partido o formar un partido así como religioso político. No nos parece que es lo que el Señor ordenó, no nos parece. El Señor establece la iglesia y dice a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio. Eso dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso dice. El Señor dirá, ustedes me son un reino de sacerdotes y gente santa.
Recuerda usted Éxodo capítulo 19. Pero el apóstol Pedro va a decir, no olviden que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para anunciar las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para que se metan en política. Pero eso no significa que no gobernemos. Debe gobernarse la iglesia, pero debe gobernarse con sabiduría, hermanos, con sabiduría. Debe gobernarse la casa, la familia, pero debe hacerse con sabiduría. Debe gobernarse, hermanos, las finanzas, los recursos deben gobernarse, deben administrarse en la gracia del Señor. De hecho, la iglesia más que nadie tiene, en Primera de Corintios, usted tenía allí una marca, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24. ¿Qué dice allí? Más para los llamados, esto es para nosotros, más para los llamados. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hemos hablado del poder de Dios, el poder de la resurrección. Hemos hablado de cómo el Padre sienta a su Hijo a su diestra y le dice, voy a poner a todos los enemigos debajo de tu pie. Eso es poder, eso es autoridad, pero poder para gobernar, pues, hermano. Y ahora entendemos, por la gracia de Dios, que, como está escrito aquí, Cristo es poder de Dios, pero también es sabiduría de Dios. Y hemos leído y conversado que la sabiduría es necesaria para gobernar. Por eso que Cristo sentado a la diestra del Padre debe ser visto como poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando dice el Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el poder del Señor, el principio de la sabiduría, ¿no? Es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, no es. Bueno, estaba en la mente esto del gobierno con poder, ¿no? Y con sabiduría. Pero dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sí, pero ese temor del Señor es reconocer que Él gobierna en los cielos. Allí está el poder, que Él gobierna en los cielos. El principio de la sabiduría es aceptar que ninguno se manda solo, sino que hay uno, aleluya, que desde lo más alto tiene todo el poder y la gloria y la honra, y le reconoce y le alaba. El principio, allí comienza la sabiduría, reconociendo autoridad, reconociendo el poder. Por eso es que vamos a dejarlo planteado hoy para desarrollarlo brevemente próximamente. Pero por eso es que aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, la iglesia del Señor, el grupo de los hombres más llamado a tener sabiduría de Dios, el más llamado es la iglesia, ¿cómo no? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque somos hijos de Dios, porque somos un reino de sacerdotes. Entonces, que los otros no tengan sabiduría, uno lo entiende. Pero que la iglesia del Señor no se maneje en sabiduría, en el gobierno de Cristo, hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, verso 6? Sin embargo, dice, hablamos, la iglesia, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Amén. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 9, antes bien dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, porque no lo pueden ver los reyes, porque no lo pueden ver los que gobiernan, porque sus ojos están nublados, porque falta la luz de Cristo, falta la sabiduría de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ha preparado para los que le aman. Verso 10 va a decir, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo
de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Para terminar, pudiera ser necesario, hermanos, preguntarnos si estamos hablando sabiduría. Entendiendo que la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si la sabiduría es el temor de Dios y los maduros hablamos sabiduría, entonces, cuando nos encontramos, cuando nos abrazamos, cuando nos manifestamos a un hermano, a alguien cercano, a otro miembro de la casa del Señor, ¿qué hablamos? ¿Sabiduría? Cuando estamos en posición de gobierno, en la iglesia ministerialmente, o quienes han sido llamados para establecer consejo a fin de colaborar en el gobierno de la iglesia, ¿qué hablamos? Hablamos sabiduría. Cuando en la casa el papá se constituye y la mamá se constituye en lo que Dios ha dispuesto para ellos. Autoridad formativa en la casa. ¿Qué hablamos? ¿Qué habla el papá y la mamá? ¿Qué hablan los padres con los hijos? Cuando los jóvenes se inician en actividades laborales, profesionales, y tienen que administrar sus cuerpos, pero también sus recursos, también sus dineros. ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué es lo que esperamos de lo que hacemos? ¿Quién gobierna nuestras vidas? Finalmente ese es el punto. Nuestro temor está ligado a qué? ¿Es el temor del Señor? ¿O es el temor a perder el trabajo? ¿Es el temor a que algo no funcione y que me quite la seguridad que aquello me otorga? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso es que Él gobierna a la diestra de Dios el Padre. Pero vamos a observar, si compartimos estos días, vamos a observar que la iglesia del Señor es cuerpo de Cristo. Y si Cristo gobierna, lo que Cristo ha dispuesto, lo que el Padre ha dispuesto en Cristo su Hijo, para nosotros como iglesia, es que nosotros participemos en su gobierno. Pero no se puede gobernar si no hay sabiduría de Dios en nuestras vidas. Pido que el Espíritu de Dios esté tratando con su iglesia, hermanos. Que el Espíritu de Dios ponga luz, ponga claridad frente a la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Y que podamos decir, Señor, yo demando sabiduría. Señor, yo ruego por sabiduría. Que la oración de esta noche pudiera estar canalizada allí. Sería hermoso, hermanos. Señor, queremos gobernar con sabiduría. Que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría entonces. Que el Señor bendiga sus vidas, amados. En el nombre del Señor.